Asimismo, Sara, hoy en la mesa directiva del Senado hizo un primer análisis sobre las posibles sanciones a aplicar a los dos senadores, en este caso Paraguayo Cubas y también a Enrique Riera, el senador colorado. La tendencia es aplicar una sanción diferenciada, decían algunos legisladores a la salida de la mesa directiva de la Cámara Alta. Se me aplique la sanción que corresponda, manifestando mi aceptación la decisión que fuere tomada, con respeto y corrección como he tratado de comportarme a lo largo de mi vida pública, para intentar reparar el daño ocasionado a la imagen a nuestra Cámara de Senadores. Conversé un rato con el presidente de la Cámara de Senadores, que vino del Palacio de los López en una reunión de cumbre de poderes antes de la reunión de la mesa directiva, para que ponga a consideración de la mesa directiva. Me voy a retirar a mi casa como corresponde hasta que la Cámara resuelva lo que estime que conviene en derecho, ¿verdad? Este es un coliseo de gladiadores, este no es un convento benedictino. Acá los políticos venimos a expresar nuestra idea. A mí no se me puede reemplazar, no se me puede reemplazar. Es bola ese asunto que a mí se me puede reemplazar. Pero ellos quieren meter a Kencho Rodríguez, el asesino. Esto es agresión, no. Yo no puedo decir que Kencho Rodríguez le mató a la esposa y le metió y le fritó en el auto. No, yo no puedo decir porque esto está mal. Ok, yo no puedo decir, senador. Pero ¿y por qué? Yo soy político, yo no soy juez. Coincidentemente, ambos legisladores, quienes se enfrentaron justamente en una trifulca en plena sesión de la Cámara Alta, tienen sus oficinas uno al lado de otro. Acá Paraguayo Cuba a mi derecha, a mi izquierda está Enrique Riera. Ninguno ya está ahora en su oficina. Paraguayo Cubas, justamente ante la mesa directiva, decía que no corresponde una sanción para el mismo, porque este es un coliseo y uno puede expresarse de la forma en el que quiera, decía él. ¿Qué decía Enrique Riera? Que hoy llegaba solamente ya para una reunión en la sala bicameral y que posteriormente ya se retiraba a su casa. Mañana en sesión extraordinaria la mesa directiva va a definir cuál sería la sanción aplicada para estos legisladores. Recordemos que históricamente nunca se dieron suspensiones en el Congreso Nacional porque los legisladores llegaban a los golpes. Esto inclusive sucedía ya en el Cabildo, recordarán ustedes en el viejo Cabildo, cuando varios legisladores se trenzaban literalmente en golpes, pero nunca se llegó a sancionar por ello a ningún senador ni diputado de la Nación. Decíamos, esta mañana la mesa directiva tomaba una primera reunión ya con ambos, pero fue por separado. Primero entró Enrique Riera, quien no quiso reunirse con el Pleno, sí lo hizo con Blas Llano y dejó una nota de disculpas, que es la que básicamente leía recién en la nota que estábamos pasando. Paraguayo Cuba sí se reunió con la mesa directiva, inclusive difundió un audiovisual en donde él se mostraba en todo momento supuestamente cauto en agredir a su colega. Simplemente eran agresiones verbales los que yo hacía. Así se justificaba Paraguayo Cuba y le pedía a la mesa directiva que no lo sancionen nuevamente. Recordemos que él en abril de este mismo año ya fue suspendido por 2 meses y ahora la mesa directiva analiza una suspensión diferenciada. Es decir, para Paraguayo Cubas 1 mes o 45 días y para Enrique Riera, que llegó a los golpes, una sanción de 60 días. Ahora escuchemos lo que decían algunos legisladores cuando se retiraban de la reunión de la mesa directiva. Hay coincidencia de que la Cámara debe pronunciarse al respecto. ¿En qué sentido? ¿Va a sancionar? En mayor grado en algunos casos y en menor grado en otros casos. Entonces tendría que haber un proyecto para que sobre ese proyecto el Pleno se pronuncie y tome la determinación. Y las figuras son políticas acá y ustedes saben que mucha gente no se tuvo en cuenta los rigores de la justicia, sin embargo fueron sacados. Por pelea y pongo un ejemplo. Por pelea a un ciudadano
que hoy ya no es senador, no siendo senador, se le saca la investidura. Y nuestra postura es que se le tiene que sancionar a ambos 60 días sin goce de dieta. O sea, no puede ser que el Senado se convierta en un ring, y el reglamento es muy claro. Es más, habla de que uno no puede establecer diálogo con sus pares, con sus colegas, y mucho menos insultarlo y demás. Y obviamente una cosa lleva a la otra, ¿verdad? ¿Se le puede amordazar ahora a los legisladores? ¿En qué sentido? Porque dice que ambos tienen que... Amordazar es no llamarle de todo a los padres, a los parientes, a las ex esposas y tratarse de asesino y demás. Yo creo que sí. No puede tener diferencia con Payo, pero el que realmente agredió físicamente para mí fue Enrique Herrera. O sea, si vamos a estar sancionando por lo que decimos, ahora vamos a callarnos todos, no vamos a tener que decir más nada. No corresponde por este caso la expulsión de Paraguayo Cuba. No podemos seguir en estado de... El día de mañana vamos a hacer otro, seguramente lo que vamos a entrar a los golpes, y esto no es un coliseo, es la Cámara de Senadores. Tienen que tener una sanción, no sé cuál. Esta es la postura de las diferentes bancadas de la Cámara Alta del Congreso Nacional. Si Paraguayo Cubas finalmente es sancionado por sus colegas, esto se va a definir mañana en una sesión extraordinaria en la Cámara Alta. Su reemplazante, según la lista de suplentes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sería Miguel Fulgencio, conocido como Kencho Rodríguez. Él sería el reemplazante de Paraguayo Cubas en caso de una nueva suspensión, y él es del partido del Frente Guazú. ¿Qué decía al respecto Payo Cubas esta mañana cuando salía de la mesa directiva? Decía: nadie puede ocupar mi banca, debe hacerlo nuevamente alguien que sea de mi mismo movimiento, de mi misma banca. ¿Quién es? Le consultábamos el segundo de su banca, porque recordemos que ellos no tienen suplentes, y él decía que es justamente Yolanda Paredes, su esposa. Hoy esto aclaraba también la abogada de Paraguayo Cubas, y decía que ellos inclusive ya presentaron una urgencia, un pedido, una nota urgente al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Escuchemos lo que decía la abogada. Cruzada tiene una suplencia, pero en el caso de que, como ustedes saben, que el sistema DON habla de un orden de prelación de suplentes, entonces si se trata el tema del orden, no va a ser un suplente de la bancada, ¿verdad? Entonces nosotros pedimos o que sea un suplente de la bancada. ¿Quién sería en este caso? Y entiendo que es la esposa del senador, ¿verdad? Siguiendo el orden, ¿verdad? Pero nosotros, justamente, el senador no quiere tampoco que eso se tome en consideración, atendiendo que no es una cuestión de que él hace eso para que ella suma, sino que si vamos a irnos a lo que estrictamente refiere la ley en cuanto al voto popular, debería estar representado el siguiente en el orden de la bancada, ¿verdad? Pedimos al Tribunal Superior de Justicia Electoral, a través de un amparo electoral que vamos a volver a presentar, que sea tomado en cuenta la representación de bancada nacional, ¿verdad? En caso de que no se considere eso. Y en caso de que no se considere eso, vamos a pedir que una medida de prohibición de innovar la banca, que nadie asuma como el caso anterior, ¿verdad? En caso de que finalmente se llegue a suspender también al colorado o cartista Enrique Herrera por 2 meses sin goce de dieta, va a asumir, según la lista de suplentes también del Tribunal Superior de Justicia Electoral, él, en este caso, senador suplente Ramón Retamoso. Él es también colorado cartista. Además, una cuestión que te decía Paraguayo Cubas en medio de esa conversación que estaba teniendo con los medios: aquí no hay democracia. Y bien le dijiste vos en ese momento que si no hubiera democracia él no estaría diciendo las cosas que dice. Con esto se demuestra también un poco de que ciertamente en la democracia hay límites también, y se demuestra a los legisladores que están en conocimiento del reglamento del Senado, como te decía el senador Rasmussen, por ejemplo, Lorena. Y no así Salim Busarquis. Así mismo, lo que acá se plantea es que si se le sanciona a Paraguayo Cubas por las agresiones verbales, se le estaría amordazando a la mayoría de los legisladores. Es lo que dice un grupo de senadores, pero acá está también lo que decíamos justamente, o lo que decías recién y apuntabas.
Paraguayo Cubas decía: yo ya me estoy lanzando y desde siempre me lancé a la presidencia de la República y acá no va a haber democracia. Acá decía él justamente si es que llega a asumir. Pero es precisamente esta democracia que hoy está viviendo el Paraguay lo que le permite al legislador de acusar, decir improperios, decir muchas cosas utilizando su investidura de senador de la nación, senador de la República del Paraguay, y él se está acogiendo justamente a esa investidura. Por lo tanto, él lanza acusaciones de todo tipo. Esto justamente es algo que cuestionó Hugo Richter del Frente Guazú. Decía: Payo Cubas está mal utilizando su investidura para acusar a mansalva y no se está haciendo cargo de los mismos. Lo correcto sería que si uno tiene una acusación, vaya a la fiscalía con una carpeta y lo haga correctamente. Y que lo acompañe desde una visión también verbal, desde su curul, pero siempre en el margen del respeto, porque esta Cámara Alta se rige con un reglamento y que ningún legislador debe hablar al siguiente, ni tampoco decir improperios contra sus colegas, sino que ellos se deben dirigir siempre a la presidencia del Congreso. Nunca se respetó ese reglamento que básicamente es letra muerta dentro de la Cámara de Senadores.